aplicación. Y hoy vamos a trabajar entonces con Angular. Entonces recuerden que para instalar Angular pues necesitamos este comando. Una vez que ya lo tengamos instalado, ¿sí? Ya vamos a abrir nuestra, voy a cerrar esta terminal y voy a abrir una nueva terminal acá. Luego les voy a compartir mi repositorio de GitHub para ir subiendo dentro de GitHub. Digamos, todos ya vamos a trabajar con GitHub, entonces todo lo que se trabaja ya con Angular va a ir a un repositorio y ustedes lo pueden clonar, ¿sí? Entonces esa es la idea. Una de las cosas, entonces, para Angular, déjenme aumento el tamaño aquí. Y aumento, a ver, aquí. Bien, listo. Entonces ahí ya se ve un poco más grande. Déjenme bajo de nivel para poder entrar al directorio. Sí. Y se llama aquí. Y ya lo coloqué. Bien. Entonces ahí tenemos un directorio sobre el cual vamos a crear nuestra primera aplicación con Angular. Entonces con Angular, para conocer la versión, le podemos dar, siempre los comandos con Angular son ng, ¿sí? Inclusive lo que les dije en la página de ayuda, ahorita vemos y dicen los comandos esenciales que deben hacer uso. Entonces en este caso vamos a decirle ng, no vamos a decir todos, tenemos que decirle ng, _, déjenme limpio esto. Le vamos a decir ng, podemos decirle v o versión para saber la versión que tenemos de Angular CLI. Existen dos Angular, también deben tener en cuenta. Hay un Angular que se dice Angular JS, que fue el primero que se dio. Angular JS no trabaja en línea de comandos, como interfase de línea de comandos, sino que básicamente lo que hace es embeber un JS, ¿sí? Como vimos al inicio que teníamos un archivo JS, entonces se llama Angular JS y la versión es de 1.9, 1.7, ¿sí? Es mucho menor que la versión de Angular CLI. Y Angular CLI básicamente es Command Line Interface. Es una interfase de línea de comandos, ¿sí? Eso es lo que significa las siglas CLI. Entonces, por eso se hace referencia a Angular CLI. Angular CLI, si ustedes ven, la última versión es la 11, ¿sí? O sea, que es la que se mantiene actualizando. El Angular JS ya no se actualiza. Bien, una vez que miremos, déjenme mirar por acá que creo que estaban escribiendo en el chat, a ver si tenían. La entrega de la actividad es para hoy, es para hoy. Es hasta hoy hay clase. Bien. Entonces aquí lo que vamos a hacer, entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Entonces vamos a crear, vamos a decirle ng new y vamos a darle un nombre del proyecto. Si no nos sabemos los comandos, yo no me sé los comandos, pues podemos ir, por eso les decía, en la página de Angular oficial, que es angular.io, vamos a ver Get Started. Y vamos a decirle Get Started, que hay un ejemplo, y nos dice aquí los prerequisitos. Y uno de los prerequisitos que nos dice es que debemos tener unas, digamos, condiciones esenciales o unos conocimientos de base. Y dentro de estos está JavaScript, HTML y CSS. Por eso, y conocimiento en TypeScript dice que es útil, pero no es requerido. ¿Sí? Por eso lo estábamos viendo inicialmente esa introducción de las etiquetas, tags, etcétera. Cómo instalar Angular y aquí nos están diciendo cómo crear un workspace, ¿sí? O una aplicación inicial. Entonces vamos a darle ng new y le vamos a dar el nombre de nuestro proyecto. Entonces vamos a decirle proyecto 1. Cuando le estamos diciendo básicamente, él nos va a decir unas, digamos, nos va a hacer unas preguntas. Dentro de estas preguntas está el modo estricto, que ese básicamente está referenciado en TypeScript, que ayer lo decíamos, use strict, ¿sí? Que básicamente eso es para validar, digamos, todos, digamos, los boots. Y vamos a decirle que sí.
Y este DADD Angular Routing, ahora lo vamos a ver, y ese es para las rutas, es decir, para yo poder navegar entre componentes. Por ejemplo, voy a armar una barra de navegación y quiero construir varios componentes y quiero ir que la barra de navegación tenga opción 1, opción 2, opción 3, y quiero ir a la opción 1, a la opción 2, a la opción 3, y quiero pasar también parámetros a través de la URL. ¿Cómo puedo hacer eso? Entonces, este Angular Routing es el que encarga del enrutamiento. Entonces, vamos a decirle que sí lo instale. Y acá es donde viene y nos especifica qué queremos hacer. Y trabajar con CSS, como ya estamos viendo SAS, ¿sí? Entonces, vamos a decirle la primera opción. Y aquí él ya empieza a crear el proyecto. Lo que les dije, existen otros preprocesadores que figuraban ahí, que eran también LESS y Stylus, ¿sí? Que son otros preprocesadores de hojas de estilos. Ustedes ya seleccionan luego cuál les parece mejor. Nosotros hemos estado trabajando con SAS. Entonces ahí está instalando paquetes. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? En Visual Studio Code existe una extensión, ¿sí? Vamos a buscar una extensión. Y es una extensión de Angular para facilitar lo mismo, así cuando instalamos extensiones de HTML que nos facilite el autocompletado. Entonces vamos a buscar Angular Snippets, ¿sí? Vamos a instalar esta, yo en este caso ya lo tengo instalado, ¿sí? Tienen que tener la versión de Angular 11 porque dice que este Angular Tiles y Snippets, bueno, está hasta ahora actualizado para Angular 11. Así que igual sirve para las otras versiones. Pero entonces instalan esta, ¿sí? La tienen, yo en este caso yo ya la tengo instalada. Y nomás instalamos esa extensión. Entonces esperamos que en ese instante ya ha creado los paquetes. Lo bueno es que también esta versión de Angular 11 de una hace una inicialización de Git, ¿sí? Entonces, de una vez yo ya tengo para poder, digamos, poder subir el repositorio a mi repositorio en la nube. Entonces, aquí, ¿qué vamos a mirar? Vamos a abrir aquí nuestro proyecto. Entonces, vamos a ir a buscar. Voy a cerrar esta parte. Creo que hay alguien aquí. Denme un segundo, porque si va a meter a alguien. Y voy a ir a esta parte del directorio. Entonces voy a abrir un folder. Y vamos a buscar que está dentro de repositorios. Y mi proyecto, él crea un directorio. Voy a abrirlo acá. Y este directorio que él crea es el nombre de mi proyecto, que se llamó Proyecto 1. Proyecto 1 tiene un contenido de archivos, ¿sí? No voy a expandir y explicar esto porque esto estaba dentro de las actividades de preclase, ¿sí? Entonces, aquí vamos a orientarnos en el SRC, ¿sí? Entonces, dentro del SRC vamos a abrir el repositorio y no vamos a abrirlo desde acá, sino desde este directorio SRC, para que nos abra todo el contenido de lo que, digamos, el core de nuestro proyecto, que es este. Entonces, está un directorio que se llama app, un directorio que se llama access, que básicamente aquí se van a guardar las imágenes. Si yo tengo, por ejemplo, una galería de fotos, todo lo que son elementos multimedia se van a guardar aquí. Elementos multimedia, llámense si son audios, si son videos, si son imágenes. El environment son, como dicen, variables de entorno. Y vamos a abrir lo que es el directorio app. Entonces, Angular básicamente está constituido por componentes, ¿sí? Entonces, el componente principal que encierra es el que se llama app component, ¿sí? Si ustedes ven, dentro del directorio app hay varios archivos. Entonces, es como si se trabajara la vista, y la vista básicamente está con un archivo HTML, ¿sí? Que es app component.html.
esa sería la vista y el estilo de esa vista es las hojas de estilo, que en este caso sería, está en SAS, ¿sí? Por eso está el formato SCSS. Y el otro sería el TS, que es la lógica, ¿sí? Entonces, desde TypeScript yo puedo comunicar HTML, que ya lo hemos visto. Ahora, ¿dónde se salen esos ejecutables luego cuando se va a subir a producción? Luego hay que generar con Angular, digamos, un comando que dice generar y producción y él genera unos archivos comprimidos, que son los archivos HTML, JS y CSS, que son los que se suben a producción o al servidor web, ¿sí? Por ahora, cuando nosotros queremos compilar nuestro proyecto de Angular, entonces desde Terminal, antes de seguir, desde Terminal, entonces ya vimos para crear un comando. Ahora, ¿qué hacemos? Nos ubicamos y vamos a nuestro proyecto 1. Y en nuestro proyecto 1 damos un comando que se llama ngserver, que hace lo mismo que liveserver, que básicamente crea un servidor local, compila la aplicación y de una origina donde podemos ver la versión de nuestro proyecto, ¿sí? Como si estuviera alojado en un servidor local. Entonces voy a decirle ngserver, él va a compilar el proyecto. Entonces aquí, por ejemplo, en mi caso, yo le dije ngserver, pero ya el puerto estaba ocupado. Entonces me está diciendo, usted desea, would you like to use a different port? Y le voy a decir que sí, ¿sí? Entonces me está diciendo, ¿a usted le gustaría usar un puerto diferente? Sí. Entonces, porque ya lo tengo asignado, es decir, ya había corrido otra aplicación y me salió en ese puerto. Entonces, él solamente origina de manera automática otro número de puerto y va a compilar la aplicación. Si ustedes se fijan, aquí él está compilando el core de Angular y lo está compilando en EmaScript, la versión 2015. Él se demora un poco en originar todos. Una vez que ya lo ha originado, él le dice aquí el servidor y le dice que esta es la dirección, que es localhost en vez de una dirección IP, que era la 127.0.0.1, la que originaba liveserver, que básicamente por default es el mismo localhost, pero en vez tiene un número de puerto diferente. Entonces yo solamente copio, me dice copie toda esta dirección que tiene aquí y la copio acá, ¿sí? Entonces esta es una primera página que estamos viendo. ¿Dónde se encuentra esta página? Déjenme encierro esto. Bien. Entonces voy, esta página, vamos a ir, cada cambio que yo haga, él en este momento se está corriendo, dice compilado de manera exitosa, ¿sí? Entonces, a medida que yo haga cambios, así como lo hacíamos en TypeScript, que era el modo wash, y igual con el preprocesador SAS, si yo hago cambios, él automáticamente compila y de una refresca mi página, ¿sí? Entonces vamos a hacer esa prueba. Primero vamos a saber dónde está esto. Esta página, aquí en Angular se trabajan lo que son componentes, ¿sí? Entonces voy a abrir y este componente básicamente, si nosotros vemos, solamente hay una página que es la página principal y es el index.html, si ustedes ven acá. Y este index.html, si ustedes ven dentro del body, llama una etiqueta, ¿sí? Y esta etiqueta es un componente de Angular. Y esta etiqueta que crea, o sea, cada vez que Angular crea un componente, le da un nombre a esa etiqueta o a ese componente. Entonces, el app root básicamente es el componente principal. Y ese componente app root principal es el que se llama el app component o el que se encuentra dentro del directorio app. Entonces, si nosotros vamos a app y vamos a abrir app component con la extensión, si nosotros vemos el directorio, tiene varios archivos. Uno es el TS, que dijimos que era la lógica. Otro era la vista, que es el HTML.
Y otro básicamente es la hoja de estilos, ¿sí? Para darle estilos a esa vista, que es el SCS. Hay otro que es el SPED, que ese SPED no se utiliza todavía, ese SPED es para pruebas, ¿sí? Es para pruebas y por ahora no se utiliza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dentro de este directorio también existe algo que se llama el app routing, ¿sí? Que ese app routing fue el que al inicio nos preguntó si deseábamos instalar un app routing y es el que se encarga de las rutas de navegación a través de todo mi sitio web. Bien, entonces vamos a abrir uno que se llama el appcomponent.ts. appcomponent.ts es la lógica. Dentro de appcomponent, que es un componente, lo que les decía, dentro de ese componente viene la descripción y dentro de esta descripción, y cerremos esto para que me deje leer lo que está arriba. Dentro de esta descripción está diciendo cuál es el nombre de ese componente y este es AppRoot y ese lo tenemos en el index.html. ¿sí? Volvemos a abrir el index.html y aquí nos aparece el AppRoot que es una etiqueta. ¿sí? Entonces la forma de referirse a los componentes es básicamente a través de las etiquetas. Volvemos acá. Y acá nos dice que está, aquí nos está diciendo cómo va a ser identificado ese componente, AppRoot. Nos va a decir también ese template, que básicamente es la vista que está asociada a ese componente. Y aquí vemos que es un HTML. Y nos va a decir los estilos que está asociado a ese componente. En este caso es el SCSS. ¿sí? Entonces, él solo que hace es exportar y origina, digamos, vamos a la vista, vamos a abrir la vista y la vista es lo que nos contiene todo lo que vimos ahora. Entonces, simplemente vamos a seleccionar todo menos esta etiqueta. Esta etiqueta router oblet es la que nos permite navegar a través de todo el sitio web. Entonces, vamos a seleccionar todo esto y vamos a colocarle aquí, por ejemplo, el famoso Hola Mundo. Cuando le damos al Hola Mundo, ¿qué vemos? Se actualizó, ¿sí? En la parte de atrás, él compiló, ¿sí? De manera automática y lo dio y dio Hola Mundo. Ahora, si yo quiero ponerle estilo, lo mismo como veníamos trabajando, por ejemplo, un spam. Y dentro de este spam, lo salvamos, él identifica que ha hecho cambios, en este caso no, y vuelve y compila, ¿sí? Pero no hay cambios porque hasta ahora le puse una etiqueta en HTML, porque aquí son etiquetas en HTML, y también hay unas nuevas etiquetas dentro de Angular que ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a la hoja de estilos en SAS y vamos a decirle aquí un spam sencillo para que puedan ir mirando. Vamos a decirle color y ya que estamos viendo SAS para volver a recordar, vamos a crear una variable que se llama color. Y esta variable que se llama color, que si yo no sé qué color es, es negro. Entonces acá vamos a asociarlo eso, color verde. Y ya lo hacemos automáticamente, él compila y origina y nos está mostrando el Hola Mundo. ¿sí? De esta misma manera también puedo decirle otro estilo, que este es para negrilla. Entonces ahí lo pone en negrilla y Tesalign es para centrarlo. Bueno, en este caso no está dentro de un div, entonces él no puede saber cuál es su centro. Bien, eso sería para darle estilos a ese componente. Vamos a explicar un poco antes de entrar más acá. Antes de entrar más en el directorio, vamos a explicar un poco lo que hay afuera de ese directorio app. Entonces dijimos que existe un index.html, que lo único que lo usamos es para tocar, es para adicionar los meta, ¿sí? Aquí solo está un meta, que este es el meta para que pueda funcionar de manera responsiva en dispositivos móviles.
¿sí? Esta etiqueta. Y los otros metas que podemos agregar, que vimos al inicio de las clases, que habían unos metas como el keywords, como la description, que todos esos metas aparecían en la parte de los buscadores, cuando quiero que mi página aparezca en los buscadores y en la descripción de mi sitio web. Y aparece lo que es esta etiqueta, que es el favicon. Y ese favicon es este que ustedes ven acá. ¿Sí? Eso es el favicon. Que ustedes ven acá, el icono de Angular. Y ese icono es este que se llama favicon. .icon. ¿Sí? Entonces uno lo puede cambiar y lo puede colocar de acá de nuevo. Bien. Ese sería por caso de index.html, es decir, que no debemos adicionar más etiquetas, porque aquí ya está la etiqueta principal o la app root, que es la que contiene app component. Luego vemos que existe fuera de este app, también en la directorio principal existe algo que se llama styles, y esos son los estilos principales. Entonces, si nosotros vemos, ese styles es vacío. Y esos styles están referidos, por ejemplo, quiero que el body, ¿sí?, esté sin margin y sin padding, ¿sí? ¿Sí? Por decirlo de esa manera. Quiero, qué sé yo, que todo aparezca alineado, ¿sí? ¿Sí? Todo aparezca alineado y centrado. Entonces, esos estilos luego los vamos a ver cuando vamos a instalar, podemos instalar templates o vamos a instalar Bootstrap o Material Design, que son los que se trabajan como paquetes dentro de Angular, ¿sí?, para hacer un sitio responsivo. ¿Sí? En este caso, vamos a dejarlo de esta manera, solamente vamos a estilos al body. Y vamos a hacer el test align sin que digite todo en el centro. Voy a mirar por acá, creo que ahí había preguntas. SASS, SAS. SAS. Vale. Si voy muy rápido, me dicen y paro. ¿Doy una pausa o sigo? Sí, pero SAS es el preprocesador y la extensión es SCSS. Sí, está bien, Gonzalo. Sino que el procesador se llama SAS. Bien, bien. Voy a seguir. Sí, voy muy rápido porque a veces me olvido, porque no me están diciendo. Entonces, puedo ir a un ritmo acelerado y no me doy cuenta. Entonces, si es algo, me dicen. Creo que Esteban tiene una dificultad. ¿Qué pasó, Esteban? Esteban. Pero estás trabajando, si tú miras, con SCSS. No importa, si quieres. Ah, vale. Vale, si le pusiste la extensión, no importa, puedes seguir y trabajas con estos estilos. Bien. Entonces, ahora para seguir acá, si voy muy rápido, recuerden, me dicen. Vale, entonces voy a ir hablando despacio para darle tiempo a Roberto. Entonces ya estoy aquí y ya creamos el Hola al Mundo. Voy a volver a actualizar. Y vamos a hacer algo.
vamos a crear un componente, ¿sí? Entonces, aquí tenemos lo que dijimos. Este es el componente app, se guarda el componente principal, ¿sí? Y el componente principal viene acompañado con un app component HTML, que es la vista, un app component, que es un SCSS, que este es un preprocesador de SAS, tipo SAS, y está el app component spec.ts, que ese básicamente es para, se utiliza para pruebas y también para cuando se va a originar todo el compilado a producción, ¿sí? Este no se toca. Este que se llama appcomponent.ts, que es extensión de TypeScript, es con el que trabajamos y esa es la parte lógica, ¿sí? Que es la parte que TypeScript hacemos la comunicación con HTML. Y este que se llama appmodule.ts, ¿sí? Básicamente son los diferentes módulos que se trabajan con Angular, ¿sí? Entonces, dentro de ese módulo, o sea, yo puedo, por ejemplo, luego lo vamos a ver cuando vamos a instalar un nuevo módulo. ¿Qué nuevo módulo? Por ejemplo, vamos a instalar Bootstrap o Material Design. Entonces, él automáticamente pone la palabra import, el módulo respectivo, es como la inicialización de qué módulos voy a trabajar con mi proyecto en Angular. Sería en app module. Y app routing, que es el que nos interesa ahora mirar, es el que nos permite trabajar las rutas de navegación. Y por eso, si ustedes se dieron cuenta, en app component HTML, yo no borré esta etiqueta, porque esta etiqueta trabaja con app routing mode. Esa es la que me permite navegar de un componente a otro. Bien. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un nuevo componente. Entonces, vamos a ir a la terminal. ng-server para compilar. Entonces, para ir a la terminal y suspender la aplicación, le damos control Z, ¿sí? Entonces, yo le voy a decir control Z y él ya suspendió todo. Puedo darle clic para poder limpiar todo lo que se aparecía. Y debemos fijarnos que estemos en el directorio proyecto 1, ¿sí? Para compilar es ng-server. ng-server sirve a la misma vez, él compila y lanza la aplicación al navegador web. El router module, ¿cómo importo el router module? Para que te aparezca, no entiendo muy bien la pregunta. No sé si estás haciendo referencia, Ignacio, a app router module. Este que estoy seleccionando en la pantalla. Ah, ok, sí. Creo que tienen que seleccionar esa opción que les dice, va a instalar app routing module, no le digan no a todo, ¿sí? De manera como rápida sin leer, porque el app routing lo necesitamos, ¿sí? Entonces, el app routing tienen que instalarlo, tienen que decirle que sí, que lo quiero instalar porque este app routing, lo que les dije, lo necesitamos para las rutas. Bien, voy a cerrar aquí. Entonces vamos a crear un componente. Voy a ir acá, suspendí ya, es decir, me salí de ng-server, le damos control Z. Entonces, en este caso voy a crear un componente y el componente es, las comandos son ng generate, siempre generate. Hay generate módulos, hay generate clase, ¿sí? Hay generate service, lo vamos a ver.
Pero en este caso estamos viendo componentes. Entonces vamos a darle ng generate component. Vamos a decirle que es un componente y vamos a darle el nombre de ese componente. Entonces vamos a decirle que ese componente se va a llamar el home, la página inicial. ¿Sí? Entonces vamos a decirle home. Entonces ng generate, ng es de una que vamos a iniciar Angular para identificar. Generate es para generar y que va a generar un tipo de componente. ¿Y cómo se va a llamar ese componente? Home. Entonces vamos a darle Enter y vamos a ver que él instala 4 archivos, un directorio, ¿sí? Que es el directorio Home, y ese directorio Home tiene 4 archivos. 1, la vista, 1, los estilos, y 1, la lógica, que es el TS, y este que dijimos que no lo vamos a tocar, que ese es para testeo, que luego hablamos de pruebas. ¿Sí? Porque Angular es muy completo, sirve para hacer también pruebas automáticas o pruebas unitarias. ¿Sí? Y también tiene algunos módulos para hacer ese tipo de pruebas. Entonces, las pruebas automáticas son las que se asumen que hay un usuario, ¿sí? Cualquiera, y él lo que hace es asumir esa parte, hacer las pruebas automáticas, como si estuviera evaluando el sitio. Bien, entonces, en este caso, ya instalamos Home, y Home se instala como un directorio, es decir, que cada componente viene siendo un directorio. Entonces, y todo está dentro del directorio app. ¿Sí? Luego, cuando vemos, nosotros podemos cambiar las rutas, pero por ahora estamos inicializando en Angular. Generate, ng, generate, lo escribo acá. Eso, components, que siempre me escribe la N mayúscula, generate component home. Bien. Entonces, ya tenemos acá el home. ¿Sí? Ahora, si vemos de nuevo, vamos a entrar a el directorio home. Y en el directorio home vamos a entrar al de la lógica. Y el de la lógica es home component. Todos vienen acompañados con el nombre que le dimos y component. Entonces vamos a entrar a la lógica. Entonces en la lógica nos dice que nuestro componente tiene un identificador y ese se llama app home. O sea que esa es nuestra etiqueta. ¿Sí? Entonces miren lo que vamos a hacer. Tenemos nuestra etiqueta principal, perdón, nuestro componente principal que es app root, ¿se acuerdan? Que lo llamamos aquí en app component HTML. ¿Sí? Aquí colocamos el hola mundo. O sea, el app component, que es el app root, lo llamamos desde el index que está acá. ¿Sí? Y esto no debemos tocarlo, o sea que nosotros debemos trabajar directamente es con los componentes y no en el índice. Entonces, en este caso, vamos a llamar o vamos a abrir el app component HTML donde colocamos nuestro hola mundo. Y vamos a quitar el hola mundo. Y vamos a colocar el nombre del componente, la etiqueta del nombre componente nuevo que colocamos, que se llamaba app o cómo se llamaba, si no sabemos, entonces venimos acá y decimos aquí, y decimos, se llama app home, siempre es app, entonces app y el nombre que le hemos dado, home, ¿sí? Y lo colocamos aquí. Lo salvamos, todavía no vamos a ver los cambios porque no hemos compilado el código. Entonces vamos a compilar, ¿sí? Lo colocamos aquí. Pero ¿qué tengo en la vista de home? Pues vamos a la vista, que es home component HTML, y solamente me está diciendo siempre cuando crea un componente, aparece el nombre del componente y el words.
diciendo este componente trabaja, ¿sí? Siempre aparece así. Entonces, no pasa nada. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a compilar. Entonces, voy a abrir de nuevo el terminal aquí y voy a decirle ng server. Entonces, ng server de nuevo me está diciendo si voy a usar otro puerto diferente porque ya tengo ocupado el que trabaja por default, que es el 4200. Entonces, le digo que sí, compila y de nuevo voy a abrir. Y aquí me va a aparecer esto, ¿sí? Es decir, que el index.html llama a app-root, pero dentro del componente principal, que es del app-root, estoy llamando a otra etiqueta, a otro componente que viene siendo el que hemos creado, que se llama home, ¿sí? ¿Cómo puedes cambiar el puerto? Él se asigna de manera automática. Si no se asigna de manera automática, denle ng server --port. ¿Sí? Le dan de esta manera. --port, por ejemplo, 4500. Vamos a ver si no está ocupado. Y él ahí vuelve a compilar. Y ahí me lo origina en el 4500. Bien. Entonces, ahí está. Y ya tenemos esta parte. Hasta ahora no hemos hecho, digámosle, mucho. Solamente hemos creado el componente. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a entrar al componente home y vamos a decirle que ese componente home realmente no era, bueno, sí es home, pero va a tener la barra de navegación. Entonces, vamos a ir a home y ya sabemos cómo es nuestra barra de navegación, que es a través de una lista de elementos. ¿Sí? Leí, ¿se acuerdan? Entonces, aquí, si está muy pequeño, déjenme acá. A ver. Configuración, preference settings, para ampliar el tamaño de la letra. 18. Mejoró. Entonces, acá vamos a decirle opción 1 y vamos a entregar otro LI. Vamos a decirle opción 2, opción 1, opción 2. Vamos a decirle opción 3. ¿Sí? Vamos a tener esas tres opciones y miren que automáticamente, como lo tengo ya compilado, es como si estuviera en modo wash, igual que TypeScript en modo ver. Entonces, él detecta que hubo un cambio, compila rápido, compila donde hubo el cambio y de una vez refresca la página o donde tengo el servidor local. Entonces, en este caso, vamos a decirle que esta va a ser, perdón, inicio. Aquí. Y acá sería opción 1, opción 2 y el 3. Estamos trabajando vistas y vamos a darle estilo. Entonces, vamos a ir al estilo de ese componente que es el SCSS y vamos a decirle a UL, quitarle, digamos, esas viñetas, ¿sí? Decirle que sea un display flash, ¿se acuerdan el flash? Que básicamente es para que pueda ajustarse todo el menú. Y vamos a decirle que sea en forma de fila. Ajá, ahí ya le dijimos. Y vamos a darle espacio a cada elemento. Y vamos a decirle que cada uno esté con un ancho de 10. ¿Sí? Por ahora. Están otros. El FredGrad, ¿sí? Donde también podemos usarlo, pero bueno,
Ya, digamos, esa parte lo podemos obviar. Entonces, ahí tenemos nuestro menú y no hemos hecho nada, solamente estamos, digamos, haciendo unas opciones. Y vamos ahora a hacer, es decir, que al darle opción 1, me lleve a opción 1, ¿sí? Es decir, me lleve a otra página, pero tenemos que crear otro componente. Entonces, hasta ahora hemos hecho que el home tenga un menú de navegación. Y puedo hacer, ya decido, yo puedo separar esto y puedo decir que si el componente va a ser el menú de navegación y abajo va a estar todo lo que contiene el home, o puedo crear otro componente, ¿sí? Y embeber dentro de este componente otro componente. Ya luego miremos que suena un poco como trabalenguas, por decirlo de esa manera, pero luego ya lo iremos entendiendo o ustedes lo irán entendiendo. Bien, entonces en esto voy a salvar y vamos a crear otro componente. ¿Para qué? Para poder decirle que al darle clic a opción 1 me abra una página, ¿sí? Porque el nuevo componente que creamos lo hicimos para crear el menú de navegación. Entonces vamos a decirle que vamos a crear la página de opción 1. Entonces vamos a crear la página de opción 1. Entonces vamos a crear un componente que se llame opción 1. Entonces me voy a ir acá. Para crear el componente, pues obviamente debo salirme de acá. Entonces le voy a dar de nuevo control Z. Y miren, para agilizar, el comando para crear un componente es ng generate component y el nombre. Yo puedo también decir ng gc, puedo abreviar eso, también es admitible en Angular, y colocar opción 1. ¿Sí? Sí, digamos, para agilizar también puedo hacer eso. En vez de colocar generate component, solamente coloco la primera letra. Entonces, aquí, de nuevo, vamos a mirar y él ha originado un directorio que se llama opción 1 con la misma estructura. ¿Sí? Entonces, ese directorio que él creó, que se llama opción 1, que tenemos acá, entonces me está diciendo opción 1. Y tiene lo que es la vista, lo que es los estilos y lo que es la lógica, y este por default que no se toca. Bien, entonces vamos a decirle, esta es opción 1 y opción 1 va a ser una página, pero vamos a decirle que ese componente, opción 1, tenga una URL, ¿sí? Y que cuando yo le dé clic a opción 1, me abra lo que tiene ese componente, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para eso es necesario el app routing module, ¿sí? Porque con eso vamos a controlar las rutas de navegación entre componentes. Entonces, aquí vamos a decir, estamos aquí en la app routing module, ¿sí? App routing module, él tiene estos imports, son módulos que necesita para que él pueda funcionar en la parte de enrutamiento, ¿sí? Pero si ustedes ven, hay un objeto que se llama routers. Dentro de este objeto routers, ¿sí? Yo voy a colocar todas las rutas que voy a crear, ¿sí? Entonces, si voy a crear una nueva ruta para que me abra opción 1, creo un tipo objeto y en este voy a colocar el path, que quiere decir la ruta. Opción 1 se va a llamar. Eso quiere decir que cuando yo le diga acá slash opción 1, eso es lo que está indicando el path. Coma, el component. Entonces tengo que asociar esa ruta con un componente. Para asociar la ruta a ese componente, yo debo importar el componente. Entonces, antes de decirle qué componente es, tengo que decirle acá arriba, import
lo dejan así por ahora, si no sabemos cómo se llama el componente, y le decimos que vamos a importar un componente. Y le vamos a decir, puntico, puntico, es para que suba de nivel su directorio. Y le vamos a decir que se va a la ruta app/ busque opción 1. ¿Sí? Porque vamos a ir a opción 1 porque ese es el componente que queremos darle una ruta. Y le vamos a decir / y vamos a buscar el que se llama component. Opción 1.component, no espera. ¿Sí? Le damos punto y coma. Entonces ahora le decimos acá component, 2 puntos. Y acá vamos a colocar cómo se llama ese componente. No sé cómo se llama ese componente, entonces solamente sé que empieza por opción 1, porque siempre es el nombre del componente que le hemos dado, pero no sabemos cómo se llama. Entonces miren que por default él le dice, no, es que se llama de esta manera. Opción 1 component. Ese es su identificador. Entonces aquí le decimos que vamos a trabajar esta ruta, y al hacer esta ruta lo que va a hacer es cargar ese componente. Si quiero adicionar más rutas, entonces le digo coma y de nuevo configura otra ruta y debo importar otro componente. ¿Sí? En este caso vamos a utilizar solamente esto. Entonces salvo, o sea, guardo, y cuando ya he guardado, entonces ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a mirar acá abajo. Primero vamos a compilar. ¿Sí? A veces nos puede originar error y Angular nos dice si tenemos algún error porque hemos escrito algo mal. Entonces, antes de seguir, vamos a decirles ngserver. Vamos a compilar. Vuelvo y me ubico acá para que puedan mirar el objeto que he colocado. Siempre viene acompañado de un path y viene acompañado del nombre del componente. Entonces, lo que está diciendo es el nombre de mi ruta y qué componente va a cargar cuando yo le diga esa ruta. Eso es lo que está haciendo. Entonces, aquí vuelve y me dice, voy a decirle que sí, que lo origine de manera automática. Él compila. Bien, compiló. Entonces, de nuevo, voy a pegar este puerto aquí. Y voy a pegarlo aquí. Entonces, cuando yo le digo opción 1, ¿sí? Si vieron que cargó opción works. ¿Sí? Cuando le dije opción 1. Entonces, ahora, ¿cómo hago para linkearlo acá? ¿Voy a hacerle un href y opción 1? No, no, no. Ya no es el href. Entonces, vamos a mirar esa parte. Entonces, para ir a HTML, es un componente donde hemos hecho nuestro menú, vamos a trabajar una etiqueta que se trabaja en Angular. Entonces, por eso les dije que instalaran el Angular Snippets. Ya el href no se trabaja con Angular porque hay una etiqueta que permite trabajar con el router module. Y ese se llama el router link. Entonces, ustedes van a colocar acá. Vamos a colocar H, sí es el href, pero se coloca H y en vez de H, ref, van a decirle a router lib. Entonces, a mí se me olvida cómo escribirlo, entonces me baso en que me lo autocomplementa al instalar esa extensión de Angular Snippet. Entonces, aquí me dice que este es el que trabaja con outerlib. Y ya de una me muestra cuáles son los atributos de este que debo trabajar. Bueno, acá la coloqué mal porque debe ser en opción 1 y no en inicio. Entonces vengo acá, es H, ¿sí? Pero ya no es href, sino router link. Entonces, para que me salga router link, cierro la etiqueta A y ahora sí escribo router link. Entonces aquí figura. Y acá la coloco, ¿sí? Y acá debo colocar
el path. Entonces, el path, ¿cuál es? Opción 1. ¿Sí? Entonces, lo salvo. Al salvarlo, aquí, por ejemplo, en este caso, él me mostró un error. ¿Sí? Entonces, también debe tener cuidado. Él de una lente le dice, y es porque no he cerrado este path. Vuelvo y salvo. ¿Sí? Él le puede generar. Y aquí vuelve y me dice, creo que tengo algo en inicio. Sí, es aquí. Y ya salvé y volvió y compiló, y lo compiló de manera cuidadosa. O sea, es decir, no hubo ningún error más. Entonces, de nuevo ya me muestra. Entonces, cuando me voy a inicio y le digo opción 1, entonces ya estoy viendo opción words. ¿Sí? Entonces, si yo quiero irme a inicio, profe, entonces inicio le digo un href, ¿o qué le digo ahí? Entonces, debo configurar la ruta, puedo hacerla, y puedo colocarle el patch principal. Puedo decirle si quiero que no va a tener ninguna ruta, se va a hacer vacía. Y puedo cargar el componente. ¿Sí? Puedo hacer eso también. ¿Sí? O simplemente entonces lo dejan vacío. Es decir, aquí le colocan el hrouter module. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Y acá le colocan el hrouter module. ¿Sí? Lo dejan de esta manera. Y acá ya tenemos esta parte. ¿Sí? Tenemos esta navegación. ¿Preguntas hasta ahí? Voy. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, profe, disculpe, ¿cómo accedió al home en el route, en el app routing? El router module no necesité configurar la ruta porque realmente es el principal, ¿sí? No Ah, necesito. ya. Ok. Y solamente le coloco router link y le coloco vacío, así. Ah, ya. Gracias. ¿Pregunta? ¿Alguien más? Bien. Entonces, vamos a dejar por hoy aquí porque voy a suspender, déjenme, detengo, es la grabación.